Buena gente, ¿cómo andan? Hoy vamos a estar haciendo fotos con este ring light que me está iluminando. Es el RL18, que es una bomba. Tiene distintos cambios de temperatura y una potencia muy buena. Bueno, lo que vamos a estar haciendo hoy va a ser usar este ring light en distintas posiciones para conseguir distintas iluminaciones. En el ring light, hacer una fuente de luz muy difusa, lo que va a hacer es que le va a llegar una luz muy suave al objeto y va a hacer que se vea mucho mejor. Bueno, sin más charla, ¿arrancamos? Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser obviamente buscar qué objeto vamos a fotografiar. En mi caso yo busqué un perfume de mi novia y dos relojes. Puede ser cualquier objeto, un reloj, un perfume, cualquier cosa. Obviamente mientras que tenga unas dimensiones específicas, mientras que no sea muy grande. No vamos a poder iluminar un auto solo con el ring light. Entonces tienen que ser objetos más o menos de este tamaño. Hasta una zapatilla más o menos de grande y lo vamos a poder iluminar. Después viene la segunda parte, cómo vamos a posicionar el ring light y de qué manera vamos a fotografiar los productos. En esto hay que tener en cuenta dónde lo vamos a posicionar, o sea, cuál va a ser la base de nuestro fotoproducto y si vamos a agregar algunas cosas o no para que la foto se vea más interesante. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser posicionar el ring light boca abajo. De esta manera, lo que va a estar haciendo es generar una luz difusa todo alrededor del producto que vayamos a elegir. Entonces, una vez que tengamos esa luz, simplemente el producto va a quedar hermosamente iluminado. Ahora lo que tenemos que hacer es poner algún tipo de tela o algo en la base para que se pueda ver y sobresalga el producto. Cortar algunas hojas y las vamos a ir posicionando cerca del producto. En este caso elegí unas hojas verdes porque el producto es rojo, entonces es un color complementario. De esta manera va a estar ayudando a resaltar más el perfume. ¿Les gustó cómo quedó la foto del perfume rojo? A mí en lo particular me encantó y ahora vamos a probar con otro perfume, pero es otro material, entonces va a absorber más luz en vez de reflejar, entonces los resultados van a ser totalmente distintos. Lo que tiene excelente este ring light es que tiene distintas potencias y distintas temperaturas. Entonces nosotros podemos obtener looks totalmente distintos en la foto. Ahora estoy totalmente frío. Si voy para el otro lado estoy totalmente cálido. Y tiene una potencia mínima muy buena y una potencia alta muy buena. Bueno, ahora vamos a estar sacándole fotos a un reloj. Y la diferencia va a ser que vamos a estar posicionando la luz arriba del objeto. De esta manera va a estar llegando luz difusa de todos los costados, pero ahora desde arriba. Y como tenemos este vidrio que refleja, también se va a ver el reflejo del reloj abajo. Bueno gente, hasta acá llegó el video, espero que lo hayan disfrutado. La idea era mostrarles que también con un ring light se puede hacer fotoproductos de manera profesional. Nos vemos en el próximo video.